¿Ninguna? Ustedes no son capaces ni de responderme, patojos, hombre, ¿qué les pasa? Ninguna. Vamos a hacer otro ejercicio de clase, entonces, por favor, este es el texto, por favor, tómenlo y vamos a empezar a hacer la resolución del problema. Son las 14:13 conmigo, a las 14:23 regresamos para que alguien lo pueda presentar y no, o nos cuente qué resultados son los que tuvo. Si gusta, cierra su micrófono, Noé, por favor. Gracias. Aprovecho para pedirles, jóvenes, que como el examen parcial incluye balanceo de línea, ¿verdad? Entonces me hacen favor de tener sus formatos de los que les dimos para poder hacer ahí el problema que les toque. Eh, Dentro de las 2 horas y media que van a tener para el examen, está incluido el tiempo en que tienen que subir su material. Entonces tienen que estar listos también con eso para convertir sus materiales a PDF y subirlos a la plataforma. La petición, por favor, es de que lo suban de manera ordenada. Sus hojas correlativo, el 1 hasta el número de hoja que vayan a utilizar, tanto de balanceo de línea como para inventarios, por favor, que si los que eso nos va a fijar en la mano. Si ustedes no tienen cuidado con eso, va a ser bien difícil que podamos evaluarles las resoluciones que suban, por un lado. Por otro lado, también tienen que tomar en cuenta el color con el que escriban, porque a veces tienen unos lápices tan pálidos que cuando le toman la fotografía es, pero bien complicado poder leerlo, ¿verdad? Entonces, tienen que tomar en cuenta que las fotografías tienen que estar nítidas, por favor. Si no se cumple con estos requisitos, no se va a tomar en cuenta para la calificación sus documentos. ¿Oyen? ¿Estamos claros con eso? Sí, Lick. Perfecto, gracias.
Laura pudo abrir el archivo que le mandé. Fíjese, licenciada, que no recibí ningún archivo. O El que le mandé de un la Excel del asistencia. reporte de asistencia. Ajá. No. Sí, sí, ese sí. Y lo pudo abrir sin problema. Sí, licenciada. ¿A usted no le llegó ese mismo reporte porque como está de coanfitriona? Fíjese que no, licenciada. Va. Pero entonces al terminar la clase se lo mando también de Sí. nuevo hoy. Muy bien, licenciada. Aquí están los datos, no importa si lo ponen vertical o horizontal, el orden de los factores no afecta, ¿verdad? Bueno, escojamos, Laura, ¿quién nos puede dar el resultado de la C media? Muy bien, el compañero José González. José, ¿qué resultado le dio de la C media? Ay, se me lo vi. Buenas, a mí me dio 6. ¿6 qué? No, no sé. Solo sé que 6. Solo dividí Ajá. 54 dividido 9. Pero ¿qué es lo que le decía aquí? Recuérdense que les he dicho yo Quejas. que era, Hay quejas. 6 Sí. en número de quejas, ¿verdad? Sí. Tenemos que son 54 total de quejas durante, ¿qué? 9 días fueron, ¿verdad? 9 llamadas. Sí, Entonces así es. tenemos que son 6 quejas en promedio al día. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí todos? Y los límites, entonces, ¿cómo, qué les dio límite superior? ¿Alguien que quiera participar, por favor? Que creo que es más fácil, como que Laura tiene un poquito de problema para conectar su audio. 13.35, el 13, límite superior de control. vamos a ver, Melvin. Vamos a ver. Tenemos 6, ¿verdad? Más el 3, ¿qué es el 3? El valor de Z. Valor de Z de la probabilidad del 99.73%. Ajá, multiplicado por raíz cuadrada de C media, ¿verdad? Que es la desviación estándar. Para este caso nos dice que tenemos
13.35. ¿Eso le dio, Melvin? Así es, licenciada. Vaya, perfecto. ¿Y el límite inferior, Melvin, aprovechando de una vez? Me salió negativo, que sería menos 1.35, que equivaldría a cero, que no hay Exactamente. quejas negativas. Ajá, exactamente. Entonces tenemos 0, ¿verdad? Entonces, ¿ahora qué nos corresponde hacer? La gráfica. La gráfica correspondiente. Ajá, exacto, por favor. Entonces, no sé si ya hicieron la gráfica los que están trabajando en Excel. ¿Y cómo les quedó? Y se plotean los días también. ¿Usted la tiene, Leonel? Lo hice a mano. Ah, va. ¿Quién lo hizo en Excel? Sí, yo tengo en Excel. Saúl, ¿puede compartir? Voy a dejar yo de compartir. Qué rápido está usted. Bueno, entonces esa sería nuestra gráfica. ¿Así les quedó a todos? Muy bien. ¿Qué nos haría falta aquí en esta gráfica? Lo que pide en proceso. ¿Qué manda? Lo que pide en proceso. La especificación. Sí, eso. La especificación del proceso, por un lado, ¿verdad? Para poder hacer realmente la comparación. Imagínense, en este tipo de problemas sí podemos ver exactamente que en un mismo servicio de taxi podemos encontrar más de una queja, que es una de las características de la distribución que estamos utilizando para acá. Entonces, aquí es importante poder considerar esto y aquí no tenemos ninguna referencia nosotros sobre cuál es la especificación de la cantidad de quejas que estaría disponible o permisible a aceptar la empresa de servicio de taxi, ¿verdad? Pero imagínense ustedes si tuviéramos nosotros una media de, ¿cuánto es? De 6 quejas por día en el servicio de taxi es realmente alto, ¿verdad? Porque tenemos que considerar nosotros también el tipo de servicio que estamos prestando para que en función de eso nosotros podamos también determinar, de acuerdo a las especificaciones del mismo, cuál va a ser esa característica que nosotros vamos a aceptar como válida. Si lo vemos nosotros así de manera visual con este gráfico, podemos decir que el proceso está bajo control porque está dentro de los límites superior e inferior. Y en el caso de las gráficas por atributos, entre más cercano a 0 esté, es mucho mejor, ¿verdad? Porque eso significa que no tenemos mayores errores. Es una característica de este tipo de gráfica, ¿verdad? Entre más cercana a 0 esté, es muchísimo, muchísimo mejor. Porque si nosotros tuviéramos los datos lo más cercano acá a 0, así como está la muestra número 2, eso diría de que durante ese día no tuvimos ninguna queja. En el día 1 estuvo bastante bien, está por abajo de la media, pero tenemos días como el 3, el 4, el 5, no, el 6 y el 8, donde sí está por arriba de la media, ¿verdad? Y entonces eso significa más quejas. Y aquí aparece como máximo que puedo recibir 13 quejas, pero 13 quejas diarias por un servicio de taxi, la verdad que es bastante, bastante alto, ¿verdad? ¿Alguna pregunta respecto a esta gráfica? Gracias, Saúl. ¿Alguna pregunta? Licenciada, ¿Qué manda? eso quiere decir que las gráficas de C son perfectas ¿Cómo así perfectas, Noé? en el aspecto que no tienen ninguna queja, por decirle así, No, no perfectas, no le daría yo ese o calificativo. casi perfectas. Y las gráficas no, ahí estaríamos hablando del servicio o del producto que estemos evaluando. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en esta gráfica,
si nosotros tenemos 0 quejas, es lo mejor que nos puede suceder. ¿Por qué? Porque eso significa que los clientes estuvieron satisfechos, estuvieron contentos con el servicio que se les dio. Pero entre más alto es el número que nosotros tengamos en este caso de quejas, es malo para el servicio, ¿verdad? A pesar de que todavía está dentro de los límites que matemáticamente establecimos, pero es bastante las quejas al día. Yo lo que decía era que las gráficas de atributos, entre más cercanas a 0 estén, es mejor. ¿Por qué? Porque el caso de la gráfica P, si tenemos 0, ¿qué era lo que estábamos midiendo en la P? ¿Qué era lo que medíamos en la P? Voy a regresar. En la P estábamos revisando formas de cobros con error, ¿verdad? Entonces, entre más cercano esté a 0, es mejor, porque eso significa que no tenemos errores en ese proceso que estamos nosotros realizando. ¿Me explico? Yo le comentaba porque como es bien aplanada la gráfica La de la gráfica del resultado que nos dio. de C. Ahorita vamos a llegar. Esta. ¿Y a qué se No, refiere no, aplanada? la anterior, la que nos dejó de tarea. Esta, no tenemos información nosotros como para poder decir, como para poder decir que es una gráfica perfecta. Porque aquí lo que nosotros nos está pidiendo el problema es que elaboremos la gráfica de control estadístico de calidad para la persona que va a hacer la recepción de las tablas y que esta persona tenga como referencia que van a ser válidas las tablas, toda vez estén dentro de estos límites superior e inferior. ¿Sí? Pero aquí lo que nos hace falta son datos para plotear cómo está el resultado de las muestras que él pueda tomar. No sé si me explico, Noé. Sí, gracias, ya. Sí, entonces aquí esta gráfica era con lo que yo empecé la clase, diciéndoles que es la gráfica que va a utilizar la persona que va a recibir las tablas para ir ploteando de acuerdo al número de nudos que pueda tener cada una de las tablas y lo va a ir marcando y luego va a unir esos puntos para poder hacer el análisis correspondiente, así como lo tenemos en esta última gráfica que tenemos acá. ¿Sí, Noé? ¿Me logro explicar correctamente? Sí, ahora sí, ya le Va. agarré el... Vaya, perfecto. ¿Alguna pregunta respecto a este tipo de gráficas de atributos? ¿Ninguno? ¿O todas las preguntas del caso? O si alguien tiene pregunta, por favor que la externe. ¿No? Bueno, ese silencio me preocupa a mí mucho porque ni siquiera decir sí o no. Bueno, entonces ahora vamos a entrar a las gráficas X, doble barra y R barra, ¿verdad? Que estas son las gráficas de qué tipo dijimos que era esto, que era lo que medía esto. Variables. Variables, muy bien, ¿verdad? Que es todo aquello que podemos contar. En el caso de las gráficas X doble barra y R barra, vamos nosotros a estudiar, sobre todo en la gráfica X doble barra, dos modalidades o dos tipos de gráfica que hay. Una gráfica, las gráficas pueden ser conociendo la desviación estándar y la otra no conociendo la desviación estándar. Vamos a empezar con las gráficas X doble barra y gráficas R barra. La característica de estas dos gráficas es de que no se conoce o es bastante complicado poder calcular la desviación estándar de la misma. Entonces, cuando tenemos situaciones como esta, nos vamos nosotros a basar en
en tablas preelaboradas que tienen datos puntuales respecto a lo que nosotros vamos a trabajar, ¿verdad? Entonces, desde esta perspectiva, que no sé qué hice aquí, que me está tapando la pantalla. Desde esta perspectiva, entonces, nosotros vamos a trabajar con esa tabla de factores preelaborada, ¿verdad? Entonces, en este caso es gráfica X doble barra, o sea, media de las medias, y R barra, en donde no se conoce, no se puede calcular no se tiene la información para poder establecer la desviación estándar del mismo. Lo importante con este tipo de gráficas de variables es que hay ciertas características que nos dice que debemos de cumplir con ellas. Yo no tengo mi libro aquí a mano, pero en el libro, antes de empezar con las gráficas, habla precisamente del número de muestras que es recomendable poder tener en el estudio que se hace de este tipo, en donde nos dice precisamente que es recomendable llegar a tener a lo más 25 muestras y que recomienda que las muestras puedan ir, o sea, el número de muestras nos dice que recomienda que sean a lo más 25, pero que también recomienda que el número de elementos de cada muestra vaya de 3 a 5. No sé si lo pueden ver ahí en su libro, ahí está esa información. Yo lamentablemente no tengo mi libro y estoy trabajando a lo que me recuerdo de las características que esto tiene, ¿verdad? Entonces, si alguien tiene el libro ahí, por favor que lo pueda corroborar para que estemos en sintonía. Entonces, vamos a empezar con este y la característica de esto también es que vamos a trabajar asumiendo que los resultados de los análisis que vamos a hacer tienen un comportamiento normal o aproximadamente normal, ¿verdad? Entonces vamos a trabajar con la distribución normal. En este caso vamos a trabajar con estas fórmulas cuando no se conoce la desviación estándar. Vamos a calcular los límites de la siguiente manera. El límite superior de calidad va a ser igual a X doble barra o media de las medias más A sub 2 multiplicado por el rango promedio. Y el límite inferior de control va a ser igual a la media de las medias menos A sub 2 multiplicado por el rango promedio. La característica acá la tenemos en esta parte. Yo no sé si ustedes logran ver mi mouse, que yo lo muevo. ¿Sí lo logran apreciar? En donde estoy haciendo énfasis aquí en el A sub 2, que estos datos son los que vamos a obtener nosotros de la tabla de valores preestablecida que existe. Entonces, los límites de calidad para rango lo vamos a establecer con estas fórmulas también, en donde dice límite superior de calidad. Aquí lleva una R y aquí lleva una R, va a ser igual a D sub 4 multiplicado por el rango promedio. Y el inferior va a ser igual a D sub 3 multiplicado por el rango promedio. Este valor de D4, D3 y 2 son los que vamos nosotros a establecer en la tabla de factores para determinar a partir de R, los 3 límites de control para las gráficas X doble barra y R barra que la tienen en la página 377. Por favor, corrobórenlo, estudiantes. En esta tabla, nosotros vamos a encontrar 4 columnas. De estas 4 columnas, la primera es el número de observaciones en los subgrupos N. O sea, este va a ser el tamaño de cada muestra, no número de muestras, sino que tamaño de cada muestra. En la segunda columna va a ser el factor para la gráfica X barra de A sub 2. Y las últimas 2 columnas van a ser factores para la gráfica R. Esta es para la gráfica X y esta es para la gráfica R. En esta gráfica R tenemos 2 columnas, la D sub 3 y D sub 4.
en donde la D sub 3 es para el límite inferior de calidad y D sub 4 es para el límite de control superior, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿cómo usamos esta tabla? A utilizarla según el número de observaciones de cada muestra, nosotros vamos a identificar el número de elementos que tiene, ¿verdad? Si es 4, si es 2, si es 8, y vamos a buscar hacia el lado derecho de la tabla el valor para la X doble barra, para el límite inferior de R y para los valores del límite de superior para el límite superior de R. ¿Estamos ahí bien? Ahorita la vamos a utilizar. Entonces, otra característica importante de esta gráfica, que como ustedes lo han leído y lo hemos insistido, se utiliza para 3 desviaciones estándar, o sea, el 99.78% de confianza. Acá en este tipo de gráficas no podemos variar la cantidad de las desviaciones estándar a utilizar, derivado de que la tabla está preelaborada a 3 valores de sigma o 3 desviaciones estándar. ¿Estamos claros con eso? Bueno, Sí. gracias. Entonces vengo y vamos a hacer un ejemplo de clase. Eso lo tienen ustedes ahí en el ejemplo, en el material de los problemas que se les dio. Y dice el problema 13.4, que está también en el libro, se quiere trazar la X doble barra y R barra para un proceso. La ilustración 13.8 muestra las mediciones para las 25 muestras. Las dos últimas columnas muestran el promedio de la muestra de X barra y el rango, ¿verdad? Nota, dice, como el libro no indica qué producto vamos a suponer, no indica qué producto es, vamos a suponer que es una medida en onzas de un refresco de cola. ¿Sí? Por eso está adaptado este problema. ¿Y cómo vamos a calcular la media de las medias y el rango promedio? Entonces, la media de las medias va a ser igual a la sumatoria de X barra, o sea, la media dividido N. Y el rango va a ser la diferencia entre la medición más alta y la más baja de la muestra. Y esto lo vamos a dividir dentro del número de muestras, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Esto es el dato que ustedes tienen ahí, ¿sí? Son los datos que se les dio, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a calcular el promedio, o sea, la media de cada una de las muestras que tenemos aquí y vamos a calcular también el rango. El promedio, pues ya ustedes saben cómo se calcula. El rango va a ser igual a la diferencia que tenemos entre el dato mayor menos el dato menor. Para este caso de la muestra número 1, ¿cuál sería nuestro dato mayor para calcular el rango? 10.6. 10.6 y qué, 10.6, sí, exacto. ¿Y qué le vamos a restar? ¿Cuál es el menor valor? 9.9. 9.9. Entonces aquí para mi rango, aquí promedio va a ser 10.60 menos 9.90 y nos va a dar el valor que corresponde a la primera muestra. ¿Cuál es el valor del rango que tenemos? ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? 70. ¿Estamos ahí claros de cómo lo van a calcular? Perfecto. Bueno, entonces Sí. hagámoslo, por favor. Esta información ya la tienen ustedes en el material que se les dio. Trabajemos y nos avisan cuando ya esté listo, por favor. Son las 14:44 aquí en mi compu. Vamos a dar unos 15 minutos o 10 minutos, porque esto es fácil que lo puedan hacer.
Algo importante cuando hacemos este tipo de estudios es que tenemos que estar estandarizada la unidad de medida. En este caso, la unidad de medida son, ¿dónde está el ejemplo? Son onzas, ¿verdad? Entonces, todas las medidas que yo tenga, todas las medidas que tome, debo de tenerlo en onzas. No puedo mezclar onzas con milímetros, con centímetros, sino que tiene que estar estandarizada la unidad de medida. Bueno, trabajemos entonces.
¿Ya terminaron? Ya casi, licenciada. Bueno, bueno, ya pasaron 10 minutos. ¿Cómo vamos? Ya tienen los datos, no las gráficas, pero sí los datos numéricos. Gracias.
¿Los demás cómo van? Además de Leonel y Saúl. Ya casi. Ahí bien, Lick. ¿Ya terminó Diego? ¿Erika? ¿Ya terminó? Sí, licenciada. ¿Ya terminó? Es que no le entendí que me respondió. Lo de calcular el promedio y el rango. Ujú. Sí. Va, perfecto. Jennifer, ¿usted cómo va? Listo, listo. Muy bien. Anaí, Sí, acabo de ¿ya terminar. terminó? Vaya. Sí. Jefferson, ¿ya terminó? Ahorita, licenciado, voy por el rango. Ay, pero va muy despacito. Carla, ¿usted ya terminó? Ya. Bueno, perfecto. Vamos a ver quién más. Alexandra, ¿ya terminó? Ya casi, licenciada. María de Rosario. Sí, licenciada. Muy bien. Daniela, ¿también ya terminó? Sí, Ligda. Muy bien. Valerie. Valerie. Sí, licenciada. Muy bien. Ya vieron que terminaron y no me contestan cuando les pregunto, pero qué bueno que ya lo hicieron. Andrea, ¿ya terminó usted? Sí, Miguel licenciada. dice. Muy Ya, bien, Lick. Miguel. Muy bien, bueno, entonces vamos a ver. Tenemos estos datos entonces, calculamos el promedio, que sabemos que eso es una sumatoria común y corriente y una división, ¿verdad? Luego calculamos el rango en donde buscamos el número de mayor valor y le restamos el menor valor. En este caso es 0.7 de onzas, ¿verdad? Y tenemos nuestros resultados. ¿Les dio algo así? Bueno, entonces ahora vamos a calcular la media de las medias, ¿verdad? Porque esta es una media, vamos a calcular la media de las medias y vamos a calcular el rango promedio también. Y para eso, pues vamos a usar las fórmulas que ya sabemos. La sumatoria de esto nos da 255.19 onzas y de este nos da 14.90 onzas. ¿Estamos bien ahí con ese resultado? Muy bien, Anaí. Gracias. Ya. Perfecto. Va. Entonces ahora vamos a calcular la media de las medias, ¿verdad? Que eso nos dice que es igual a la sumatoria de las medias dividido n. Así que calculémoslo, por favor, a ver qué valor nos da. Me imagino que ya varios lo tienen. No sé si estoy en el correcto, pero dice, a mí me salió 10.21 10.21, ¿qué? de resultados así de promedio. Ajá, pero ¿cuál es el apellido de eso? De quejas. No, 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 no. Las quejas estaban en la gráfica C. En este caso son onzas. Y eso para no me confundir. Sí. Entonces tenemos 255.19 dividido 25, tenemos 10.21 onzas, ¿verdad? ¿A todos les dio ese valor? Perfecto, Sí, licenciada. gracias. Entonces ya con eso venimos y vamos a calcular el rango promedio, ¿verdad? ¿Cuánto es el rango promedio? 14.90 dividido 25, ¿cuánto nos da? 0.6. Onzas, ¿verdad? Gracias. Es importante que siempre le pongan esa identificación de qué es, porque imagínense, no es lo mismo ver 0.6, pero 0.6 ¿de qué? De centímetros, de metros, de kilómetros, de estatura,
de lo que sea, ¿verdad? En este caso que lo que se está midiendo es el contenido de un refresco, son onzas la unidad de medida. ¿Estamos ahí bien? Bueno, entonces ahora vamos a calcular el límite de control de calidad por variables para X en el límite superior e inferior. Vamos a calcular los valores que tenemos. ¿Ya tenemos la media de las medias? Sí, ¿verdad? ¿Tenemos el rango promedio? También ya lo tenemos. Nos hace falta calcular A sub 2. Y ahí es donde vamos a hacer uso de la tabla. En este caso, ¿cómo vamos a calcularlo de acuerdo a lo que yo les dije a ustedes? ¿Cuál sería el número de observaciones de las muestras? 11. 11. ¿Por qué sería 11 el número de las observaciones? 5. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5, ¿verdad? Entonces, ¿se acuerdan que se los dije cuando expliqué la tabla? Que esto va a corresponder al número de observaciones de cada muestra. Por eso es que cuando tomamos muestras también tiene que estar estandarizado el número de elementos que tomamos. No podemos hacer un estudio de esta naturaleza que en una muestra voy a tomar 5 y en la otra muestra voy a tomar 3 y en la otra voy a tomar 8. No, tiene que estar estandarizado la cantidad de elementos de cada muestra. Acuérdense ustedes que hay fórmulas matemáticas para poder determinar el número de elementos de una muestra, ¿verdad? Entonces, eso nos ayuda también para poder identificar cuántos elementos va a tener cada una. Entonces, en este caso, vamos a buscar en la tabla del valor que corresponde al número de observaciones en el subgrupo cuando n es igual a 5, ¿verdad? Y lo vamos a buscar en la columna de factor que corresponde. En este caso tenemos 5 y vamos a buscar el valor que le corresponde de A sub 2 en la columna del factor de la gráfica para X doble barra. Y en este caso tenemos 5 elementos de la muestra, 0.58 que va a ser el valor para poder sustituir en el A sub 2. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta de cómo estimamos ese valor? Gracias, Leonel. ¿Los demás qué pasó? ¿Estamos claros cómo establecimos eso? Sí, venga. Muy bien, entonces, gracias. Perfecto. Entonces, vamos a calcular el límite superior y el límite inferior, entonces, para la gráfica, por favor. Ya tenemos el valor de X doble barra y tenemos el valor de rango y ahora ya tenemos el valor de A sub 2 que es 0.58. Ya solo sustituimos en la fórmula. ¿Ya tenemos el dato? Yo sí, licenciado, pero no sé si estaría correcto. Vaya. En el superior, 10.56 onzas y en el inferior es 9.86 onzas. Gracias, Ángel. Ahorita vamos a ver. Tenemos entonces los datos que son 10.21 onzas, que es el resultado de la media de las medias, que va a sumar el producto del valor de A sub 2 multiplicado por el rango promedio, ¿verdad? Que en este caso 0.58 por 0.60. Y eso nos da 10.56 onzas. Y para el inferior
Tenemos los mismos datos con la excepción que en lugar de sumar vamos a restar. Y entonces nos da 9.86 onzas. ¿Estamos ahí bien? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguno? ¿Todo bien? Bueno, perfecto. Entonces ahora vamos a calcular los valores que necesitamos para los límites superior e inferior del rango. Bueno, entonces ahora, ¿qué número de observación? ¿Dónde vamos a encontrar en el número de observaciones los datos que vamos a conseguir? ¿Cuál es el número? 5. 5, ¿verdad? 5, claro que sí, porque es el mismo número de elementos que tenemos para X. No podemos cambiar a X con 5 y a R con 6 o con cualquier otro número. Siempre va a ser el mismo. Es el mismo. Entonces, ya tenemos que 5 es nuestro número de elementos. Nos vamos hacia la derecha a buscar el límite de control superior, que en este caso es 2.11, y para el inferior va a ser 0. ¿Estamos ahí bien? Sí, va. Entonces calculemos los valores, por favor, del límite superior e inferior de rango. Ya tenemos los valores de D sub 3 y D sub 4 y tenemos el valor de rango promedio también. El rango nos da las variaciones de contenido, en este caso de onzas, del proceso que nosotros estemos observando, ¿verdad? Voy a regresar por si los que no tienen su libro. ¿Ya tenemos el dato? ¿Qué resultado les dio? Ángelo, ¿ya tiene el resultado? Ahorita es que están así, casi como que no cuadrando y mi calculadora dice algo de error, pero ahorita. ¿Los demás ya tienen el resultado? Chicos, si esto es lo más sencillo, solo es la sustitución, ya tienen el resultado. Sería en el límite de control superior 1.27 onzas y en el inferior 0. Muy bien, aquí está lo del 0 para el otro. Entonces tenemos 1.27. ¿Quién fue que me habló? Jennifer, no. No, sí, yo, pero sí 1.27. Anaí, perdón. Y el inferior, Anaí, estamos ahí, en 0, ¿verdad? Porque cualquier número multiplicado por 0 es igual a 0, ¿verdad? La regla matemática. Entonces tenemos que
la variación es digamos, las medidas de contenido dentro de las observaciones que hemos hecho tiene 0.60 de onza, la mayoría o el promedio, ¿verdad? Y nos establecemos un límite superior de 1.27 y uno inferior de 0. Y en el caso de la X barra tenemos 10.56 onzas y 9.86 onzas. Entonces, ¿qué es lo que nos corresponde hacer ahora? Vamos a hacer nuestros gráficos de X y nuestros gráficos de R, ¿verdad? X doble barra y R promedio. Entonces, vamos a hacer dos gráficas. Uno para la media de las medias con los límites establecidos y vamos a plotear estos resultados en las gráficas. Y luego vamos a hacer otra gráfica de rango promedio en donde con los límites que establecimos los vamos a indicar ahí y vamos a plotear todos estos datos que calculamos de las observaciones realizadas. ¿Estamos ahí bien de lo que vamos a hacer? Sí, chicos, ¿estamos bien ahí de lo que vamos a hacer ahorita? Va, perfecto. Entonces, vamos se las voy a dejar de tarea, por favor, para la próxima clase. Entonces, hagan sus gráficos, porque ahorita no tiene sentido que estemos aquí conectados y ustedes trabajando, que es hasta un silencio incómodo, ¿verdad? Entonces, lo trabajan, por favor, y lo vamos a ver para la próxima clase. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, licenciada. Pero... ¿ah? Este viernes. Sí, Perdón, repítame, Ángelo, que no le entendí. ¿La próxima clase sería este viernes? No. Fíjese que no perdí la secuencia de qué viernes nos toca. Yo voy a verificar en mi programación y si nos toca clase con nosotros, pues aquí los espero el día viernes. Si no, pues será hasta la próxima semana, ¿verdad? El día lunes. Algo importante, jóvenes, es de que quiero que trabajen en esas gráficas. El laboratorio ya les abrió también para que puedan empezar a trabajar su y la otra parte que tenemos importante también es la investigación que deben de realizar. No sé si ya revisaron los materiales, si ya fueron a ver los videos de los links que están en la hoja de instrucciones para poder ver cómo se conforma y se va armando el wiki, por favor. Toda la actividad tiene que ser en el wiki. No vayan a trabajar en el Drive y luego solo pasarlo al wiki. No, yo quiero que trabajen dentro de la plataforma, por favor, porque eso me va dejando a mí historial de lo que han venido haciendo. Porque si lo trabajan en su Drive, yo no tengo acceso a poder ver ese documento en el Drive y no podría ver qué es lo que está sucediendo. Entonces, toda la actividad tiene que ser dentro de la plataforma. ¿Estamos claros? Ya los coordinadores de equipo han tomado ya decisiones con el resto del equipo de ver cómo van a trabajar. Sí, licenciada, ya nos dividimos y ya están trabajando ya creamos las páginas adentro de Awiki. Exacto, pero más allá de dividirse, ¿qué es lo que van a hacer? Recuérdense que todos tienen que participar dentro de todo el documento. No, a mí solo me tocó la definición de cadena de suministro, yo me quedo solo en la definición. No, tienen que ir revisando todo el documento y si hay algún error, hacer las correcciones. Si le hace falta en la otra parte del documento, también agregar lo que consideren conveniente. Y todo eso me va quedando a mí en el rastreo de las actividades que ustedes hacen. Por eso es muy importante que todo lo hagan dentro de la plataforma, porque dentro de las rúbricas de evaluación está esa parte de ver cómo intervinieron en el desarrollo de su documento. ¿Estamos claros ahí? Bueno, entonces si no hay ninguna pregunta, dejamos la clase hasta aquí. ¿Sí, Ángelo? Verá, Linda, es respecto así a esas presentaciones o sea, yo hice en Excel las presentaciones anteriores y así, si usted me ayuda así nada más para guiarme respecto a saber qué datos así debo hacer para que estén correctos. ¿De qué me está hablando, perdone, Ángelo?
las presentaciones del lunes, o sea, los ejercicios. Es que como que sí, casi medio no me están quedando. Pero para eso primero me tendría que salir y reiniciar mi compu y me conecto con usted, pero no sé si usted está de acuerdo. Va, yo lo espero aquí en esta misma sesión, Ángel. Pero ahorita sería de una vez. Sí, voy. Va, entonces chicos, los veo en la próxima clase, que estén muy bien, empiecen a trabajar en su laboratorio, por favor. Resolvamos lo más que tengan buena tarde. Luego, adiós. ¿A quién nos toca, Laura? No sé, es que no lo tengo en mente. Nos corresponde a nosotros, licenciada. Ah, bueno, entonces el viernes nos vemos en clase. Gracias, Laura.